Estimados amigos, salve María. Bienvenidos a este podcast Vuelo de Águila con nuestra patrona, la Virgen del Apocalipsis, dispuestos a volar por grandes panoramas. El día de hoy tenemos un panorama altísimo porque habla directamente de la virtud teologal de la fe. Hablaremos sobre una gran conversión que hemos tenido con testigos presenciales. Estamos aquí con Ricardo y con Jolie en esta entrevista, este podcast, donde ellos nos van a contar cómo fue su conversión. Conversión, sí. Ellos han venido bien en un proceso de conversión, estaban en los testigos de Jehová, han hecho la consagración a Nuestra Señora antes, por decirlo así, de ser católicos. Y esta consagración fue como que un detonante de muchas experiencias que ya habían vivido, habían pensado. Y hoy nos van a contar un poco cómo fue todo aquello, cómo fue esa gran conversión que han tenido, cómo ellos saben, por las experiencias que tuvieron, por lo que han analizado, por lo que han visto de la iglesia, cómo ellos ya saben realmente que su fe está anclada en los fundamentos de la Santa Iglesia Católica. Y nos van a contar un poco todo esto. También me va a contar un poco cómo funcionan los testigos de Jehová por dentro, para que lo sepamos también, su doctrina un poco, sus teorías. No vamos a hacer un podcast doctrinario sobre doctrinas, comparando doctrinas ni nada de eso, no se trata de aquello, pero sí es bueno tenerlas para que nos instruyamos. Segurísimo que les va a servir muchísimo a todos los que nos oyen. Compartan, llévenos a sus amigos, a sus familiares y acompáñenos hasta el final. Hechos sorprendentes van a ser contados en este nuevo podcast. Bueno, bienvenidos una vez más aquí a nuestro podcast, Ricardo, Jolie. Encantados, pues creo que han conocido los Heraldos por una visita que hizo un hermano a casa, ¿no? Con raíz de la consagración de la Santísima Virgen María. Y bueno, cuéntenos un poco cómo fue esa conversión que ustedes han tenido, un poco la vida de ustedes antes de esa conversión, con lo que vamos a iniciar, cómo se dio esa ruptura, ¿no? Cómo empezó a darse esa ruptura para acercarse a la iglesia y ya propiamente el proceso de conversión. No sin antes quería comentarles una cosa que me pareció interesante darlo como introducción, que según la doctrina de la iglesia y varios hechos que se ven, la fe, que es la virtud teologal por la cual conocemos aquello que no podemos constatar con los sentidos, con la razón, pero que nos da una plena convicción de que eso es una realidad, ¿sí? Esa fe, pues es un regalo de Dios, que debemos agradecer muchísimo el tenerla, ¿sí? Y antes que nada, decir que las grandes conversiones que se ven a través de la historia se dan porque Dios infunde esa fe en las personas que Él quiere convertir. En ese sentido, ustedes son como que esos privilegiados a los cuales Dios ha dado ese don de la fe y que permite creer en aquellas cosas y que después de haber recibido ese don de la fe, el estudio de las cosas, ya el esfuerzo mental, de la razón, pues acompaña plenamente eso que la fe demostró en ese inicio. Entonces recordemos ese hecho de San Pablo estando en la cárcel cuando hay un terremoto y el carcelero ve que se van a escapar, saca la espada para suicidarse y San Pablo le dice, ¿qué haces? Detente. Él salta, entra en la cárcel. ¿Cómo hago para hacerme cristiano? Y usted dice, Dios mío, pero San Pablo no le hizo una exposición de todos los dogmas, la teoría, ¿no? ¿Por qué recibió la fe? La palabra de los apóstoles operaba grandísimas conversiones. Estoy seguro que los apóstoles no hacían un discurso teológico a todas las personas que estaban, a los gentiles, claro que no. Era como que Dios que infundía esa fe, ellos adherían a esa fe porque veían que la palabra de ellos estaba cargada con la palabra de Dios, con la fuerza de Dios. El Espíritu Santo que actúa a través de la palabra, pues actuaba a través de los apóstoles. Y así es, Dios revela quién es Él en el Antiguo Testamento a través de los profetas, a Moisés, yo soy el que soy. En el Nuevo Testamento, ya es con la plenitud de la revelación, de su encarnación, pues Él deja ese testimonio a los apóstoles y a su iglesia, que es la que deposita esa fe. Y lo que nos da esa seguridad de que creyendo en la iglesia, creemos en la fe, porque nos lo ha dicho la iglesia, que es la autoridad, que Dios quiso que fuese así, y porque lo constatamos también con la razón. Y vemos que es razonable creer en aquello, ¿sí? Entonces es muy interesante partir de este principio. Grandes conversiones, hay una conversión de un judío en el siglo XIX, usted nos va a contar un poco también algo similar sobre eso. De un judío en el siglo XIX se ordenó sacerdote después, que él vivía en Lyon, ahora se me escapa el nombre, si durante el podcast me acuerdo pues lo digo.
que él era judío de raza y de religión, vivía en Lyon con su familia, pero la empleada doméstica que hacía los deberes de casa y cuidaba a los niños cuando ya eran niños era católica. Y un día cuando sus padres se fueron, ella sabía que iba a pasar una procesión por su casa, al frente de su casa, una procesión de la Virgen. Y creo que tenía el Santísimo, era el Santísimo y estaba la Virgen. Y él coge a los dos niños, mira que no estén sus padres, tal, los saca al balcón, los pone al frente, ellos ven la procesión, las orquestas tocando, toda la devoción del pueblo, el respeto que tenían, tal, la veneración a la Virgen María, y pasa al Santísimo, y ella le coge los dos hombros a los dos niños y les hace una leve presión y los pone de rodillas. Ellos eran judíos que odiaban la Iglesia Católica. Si los padres veían esa escena, esa señora no sé qué le iba a pasar. Los pone de rodillas y le dice, adorad a vuestro Dios. Wow. Ahí los niños se miran uno al otro y uno le dice al otro, cuando grandes seremos católicos. Wow. Qué increíble. Y ellos se hacen católicos, uno se hace sacerdote y empieza a trabajar por la conversión de los judíos. Y él viene una procesión, ya siendo sacerdote, una procesión en Lyon también, del Santísimo Sacramento, ve que todas las iglesias están iluminadas, la catedral de Lyon, que está junto al río el Ródano, creo, iluminada con las velas, las antorchas, en aquella época todas las calles con luz de vela, y pasan frente a la sinagoga judía y está toda en tinieblas, apagada. Y él escribe en sus escritos, ¿por qué estás triste, oh sinagoga? ¿No ves que la Virgen María que honramos el día de hoy ha nacido de los judíos? Es la gran judía. Ven aquí que te acogeremos. Entonces como que él vio la luz de la iglesia de niño, sintió esa fuerza porque el depósito que Dios puso en la iglesia, porque la fe te hace buscar la verdad. Y por lo tanto te conduce a la iglesia, que es el camino para encontrar la verdad. No puedes decir, no tengo fe en esta otra religión, esta otra creencia, porque no es la verdad. Entonces, la fe no te va a llevar ahí. Claro. Y mucho menos la razón va a acompañar esto. Entonces, muy interesante ver esas grandes conversiones. Con eso se pasó algo muy similar, algo muy interesante. Entonces, les dejamos la palabra. No me robó más el micrófono para que nos cuenten, por favor, un poquito su vida, este inicio con los testigos de Jehová y la ruptura de la conversión. Bueno, todo, ya quedan, por favor, todo. cuéntenos aquí. Sí, bueno, primero presentarnos un poco. Sí, Yo soy por favor. Ricardo, soy de Soy Yoli. Ecuador. Yo soy de Ecuador, tengo 29 años y vine a España con 3 años y yo nací siendo testigo de Jehová. La mayoría de los testigos de Jehová a día de hoy, bueno, la mayoría, los más jóvenes, suelen ser personas que ya nacen. Ya nacen Ya dentro. nacen dentro. Bueno, yo soy Yoli, igualmente mi madre era católica antes, pero cuando hubo un terremoto en Ruanda, de repente acogieron a algunos testigos de Jehová, vieron que ella tenía como imágenes de María y le dijeron, no, esto es mentira, y le engañaron, hicieron que saliera de los católicos y se convirtiera a los testigos y ya a los hijos, a nosotros, nos Ya les enseñó. heredó eso. Sí. Mira, casualmente mi madre era de familia católica también. Y mi madre desde muy pequeña, bueno, ella, su conversión o su captación más bien de los testigos fue más o menos desde muy niña, 5 o 6 años, con folletitos, con libritos que su padre le compraba en Ecuador. Y ella se hizo ya testigo después de estudiar con 16 años, a los 18 se bautizó y ella convirtió a toda su familia, que era católica, a los testigos. Y es bastante duro, ¿no? Desde mi punto de vista, ahora que uno ya sabe, ¿no? La realidad. Y la única que aguantó, que no se hizo testigo, fue su abuela, su abuela Rosa, que ya la tengo en mi mente, porque claro, es como fue fiel, ¿no? A día de hoy. Y esa es la historia de mi madre. Y ya a partir de allí, bueno, vinimos nosotros. Nosotros somos 5 hermanos. Y nuestra historia como testigo, como tal, es desde pequeño. Tú no conoces otra cosa. Te dicen que eso es el camino, te dicen que eso es el único depósito de la fe, es el único depósito de la fe que está... Ya luego te van contando su historia, ¿no? Que un señor se le apareció un ángel. Si quiere, cuéntanos un poquito. Yo estuve leyendo, les voy a ser muy sincero. Sí. Antes de que me dijeran que íbamos a grabar este podcast y tal, no había leído absolutamente nada sobre los testigos de Jehová. Sí. Sabía más o menos quiénes eran, los ven por las calles y tal, pero ni me prestaba mucha atención. Y leyendo un poco la doctrina de ellos, bueno, usted nos va a contar un poco con más detalles y tal, pero pude percibir que su fundamento, su estructura doctrinaria, filosófica, es muy débil. Se basan en argumentos de autoridad infundados, ¿sí? Afirmaciones gratuitas que toman como dogmas
que muchas de ellas no tienen ni siquiera fundamento en una doctrina filosófica ni racional, por decirlo así. Y eso sí, cogen fundamentos del catolicismo tergiversados, y usted después va a afirmar que es totalmente lo contrario, tergiversados, para llenar ciertos vacíos emocionales y psicológicos que algunas personas tienen. Una vez que llenan esos vacíos psicológicos, emocionales, conducen a la persona por el temor a mantenerlos dentro, ¿no? Para Exacto. Que no puedan pensar en otras cosas, buscar la verdad de otras maneras. Exacto. Y adaptan la moral de ellos a una vida licenciosa que quieren llevar. Por eso el fin último de ellos es un cielo carnal, ¿no? Exacto. El paraíso en la tierra. El paraíso en la tierra, sí. Eso fue un poquito lo que pude ver de ellos. Su doctrina constantemente cambia. No se sabe quién tiene la verdad, porque lo que se dice hoy como una verdad, pues pasado mañana podrá ser otra cosa totalmente diferente. Exacto. Entonces tú vives en un constante engaño en el cual no sabrás realmente la verdad. Después, si tú haces parte de ellos, puedes conocer algunas cosas de ellos, pero nunca llegarás a ser totalmente, llegar a la perfección de sus conocimientos o ser como me decían ustedes, un gran ungido. Ustedes lo encontrarán mejor y tal, ya les dejo a ustedes, pero más o menos un poco para que sepamos, que nos oyen un poquito la doctrina de ellos, que parece muy... aparentemente muy buena, muy light, ¿no? Es una especie de protestantismo, una rama del catolicismo, pero nada que ver, es muchísimo más oscura, mucho más oscura de lo que parece, ¿no? Entonces, por sí, favor, cuéntenos un poco. Sí, sobre todo hay una cosa muy interesante, que ellos en su nombre tienen que son testigos cristianos de Jehová, pero realmente no son cristianos. O sea, la idea principal es, el cristianismo como tal nació con la idea de que Jesucristo es Hijo de Dios y Dios mismo, que forma la Trinidad, pero ellos como tal no creen en eso. Podríamos decir más bien que es una religión abrámica, porque ellos solamente creen en el Padre como imagen principal de Dios, único y demás. Y claro, ya partiendo de esa base, ya se separa completamente de todo. Claro. Y me di que ellos, el fundador creía en la Trinidad, ¿no? Creía en la Trinidad y sí, ya era adventista. Pero ya después dejó de creer en la Trinidad, de ahí, claro. Sí, cuenta un poco de Husserl, de bueno, claro, el fundador. Sí. Bueno, esto ya cuando uno se pone a investigar, todo está en internet, de todas formas, uno puede buscarlos. También hemos investigado un poco el diccionario enciclopédico de las sectas, editado por la BAC, que es una editorial muy católica, o sea, es doctrina muy sólida, y que cuando estuvimos hablando antes, pues es exactamente lo mismo que hemos visto. Lo mismo, sí. Y al final, como le digo, o sea, tú te encuentras la historia de ellos, o sea, tú te coges un libro, te pones a leer su historia, que Russell, el creador, en primer lugar parecía que era masón, tenía diferentes tipos de cosas, hay bastante, vamos a decir, leyenda por ahí de que era masón, incluso cuando falleció pusieron una pirámide masónica en su tumba, la han quitado, pero ahí están las evidencias. Ahí estuvo la evidencia. Son hechos al final. No palabras. Eso es en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, en Estados Unidos todo. Y claro, tú en el momento que te pones a tirar del hilo, pues vas viendo de que básicamente es ponerse completamente en contra a la tradición apostólica. La tradición apostólica nos dice, por tradición, Jesucristo murió en una cruz. Ellos no murió en una cruz. La Virgen María solamente tuvo un hijo, que es Cristo. No, tuvo más hijos. La Virgen María es virgen antes, durante, después. No fue. Jesucristo es hijo de Dios, uno con Dios. No, Jesucristo es el arcángel Miguel. O sea, es como que es como si tú cogieses todo el listado de creencias católicas y le dices la vuelta. Claro. Básicamente. Eso es. Que se disfraza un poco del catolicismo, ¿no? Entonces, claro, hablan de Jesucristo, hablan de San Miguel, claro. Hablan de el tiempo está próximo, de los últimos tiempos, ¿no? Que San Pablo es que habla mucho de eso, San Juan en su Apocalipsis también, entonces que cogen como que fundamentos de allí, claro, pero los tergiversan de tal manera que es totalmente lo contrario. Claro. ¿No? Y ellos te dirán, no, lo nuestro es Biblia, nuestra base es la Biblia, y cogerán su Biblia, que también está completamente manipulada para entender sus propias creencias. Y mira lo que pone aquí, y te van sacando y te arman un puzzle con la Biblia, ¿no? Cogen el Antiguo Testamento, te mezclan con el Nuevo Testamento, cogen un capitulito de Apocalipsis y te dicen, no, y por eso solo 144.000 personas irán al cielo. Y ojo, que mañana te pueden decir otra cosa. Exacto. Que puede cambiar, ¿no? Son las luces que usted me decía que reciben luces nuevas. Exactamente. Sí, es muy triste porque, por ejemplo, en cuanto a Russell, a cambio de que la Iglesia Católica, ¿no? El creador, por decirlo así, es Jesucristo, para ellos es Russell. ¿Quién es Russell? Es una persona que dice que se le iluminó, o sea, el Espíritu Santo le habló
Y por eso ha creado esta secta, bueno, esta religión de los testigos de Jehová, religión, más o menos. Y todas las creencias que tienen ellos se basa en la idea de un hombre. Entonces ya solo por eso no... Solo su inicio ya. Sí, claro, un poco... claro, es coger historia. Tú coges su historia y de repente lees que los libros que escribió Russell, su mismo fundador, a día de hoy se consideran libros apóstatas. Imagínese usted. Es como que nosotros como católicos consideremos que la doctrina de Jesucristo está totalmente mala y que ahora somos los iluminados que vamos a dirigir la Iglesia Católica. Exacto. No, o un paralelismo sería como si ahora mismo nosotros los católicos decimos, no, es que los padres apostólicos no tenían razón. ¿Qué me estás contando? Pues si tú coges un libro de historia de la historia de los testigos, te das cuenta de que el primero que fue Russell, el segundo que fue Rutherford, sus libros ya no son canon, por así decirlo, ¿no? Es como, no, Rutherford es que escribió muchas cosas, Rutherford es el segundo después. Escribió muchas cosas que eso ya no se lee, ya no se sabe. ¿Cómo es posible? O sea, estás diciendo que tus santos, si es que se les puede llamar santos, están equivocados. ¿Dónde está el Espíritu Santo realmente? Porque si Dios inspira y no se equivoca, ¿por qué ustedes se equivocaron una, otra, modifican esto, modifican lo otro, quitan esto, quitan lo otro? No tiene sentido, no hay solidez en la fe. Claro. No hay solidez. Tú llegas allí y tú puedes creer con todo tu corazón, pero nadie te asegura que dentro de 5 años lo que tú estás creyendo hoy siga claro. y perdure. No, nosotros llevamos nada, fuera 2 años. Sí. En 2 años ya parece otra cosa. Han cambiado totalmente. Ya 2 años. Totalmente. En 2 años, mira, hace 2 años el expulsado, que bueno, eso es otro tema, lo que estuvimos comentando antes, que allí cuando tú cometes un pecado, un acto malo para ellos, te expulsan, que expulsarte es el ostracismo, te hacen la muerte social. Todos te matan, te echan fuera. Vale, pues hace 2 años el tiempo de demora hasta volver, porque si tú quieres volver tienes que ir a las reuniones, que es donde ellos se reúnen, era 1 año más o menos. Vale, pues ahora ya es menos tiempo, porque les vino una nueva luz de Dios y han entendido ahora que no, que es menos tiempo. Pero claro, ahí también se ve que no hay solidez en lo que hablan. ¿Dónde está el Espíritu Santo si Dios no se puede equivocar? No tiene sentido. Claro, ¿cómo pueden considerarse la religión verdadera? Los únicos que tienen la verdad, se predica mucho la verdad. La verdad, se autoproclaman la verdad. Claro, si te estás equivocando constantemente. Claro. Y después, yo soy la verdad, pero no puedes buscar en otros lugares porque tal vez la encuentras y ten mucho cuidado. Exacto. Claro. Y hay un poco de hipocresía, ¿no? Porque, la Biblia dice, ¿no? Que si tú tienes que tener una fe fundada, ¿no? Sí. Vale. Pero si ellos no nos dejan buscar información fuera, como le explicaba antes, existe esa aplicación, JW, es el único sitio donde puedes buscar información. No puedes buscar fuera. Si lo buscas fuera, eres una persona mala, estás apóstata, fallándole a Dios. O sea, al final ellos te dicen, no, es que estás buscando información del mundo. Y es que los únicos que tienen la verdad es el cuerpo gobernante, que son sus líderes. Son los únicos. Es Kim Jong-un, con la comparación que antes hicimos, ¿no? Sí. De un país dictatorial, pues los testigos de Jehová si les dan un país sería una dictadura. Una dictadura. Sería una dictadura porque solamente las normas las pone el poder y los que están en contra de esa norma se les llama apóstatas, los expulsan, pues en una dictadura a la cárcel o a campos de concentración. Claro. Básicamente. Claro. Justo. Es una pena. Es una pena. Sí, ¿no? Entonces ustedes iniciaron allí dentro, empezaron su camino. Nuestro camino. Allí. Sí. Nosotros, como te digo, desde que nacimos los dos prácticamente, nunca nos habíamos cuestionado nada. Nunca. Era nuestra fe, era la verdad, porque constantemente tú claro, dices, te lo dicen. Es la verdad. Y mi primer impacto mental a la hora de empezar a buscar a Dios realmente, porque claro, uno puede seguir por tradición tu creencia, pero hasta que tú no decides en buscar a Dios, pues no hay un salto, ¿no? Mi salto fue con la muerte de mi hermano pequeño. Yo tengo un hermano pequeño que con 19 años se quita la vida, se suicida, tenía depresión, podríamos decir, bueno, desde mi punto de vista también influyó también esta nube de estrés, de ansiedad, depresión, de miedo a ser rechazado, ¿no? Bueno, porque me contaba Jolie, ¿no? Que allí te dicen, el fin está próximo, el fin está próximo, el fin está próximo. Y tú vives en una constante angustia, ¿no? O sea, la esperanza no existe. No existe la esperanza. Sí, hasta deseas. Cualquier cosa mala que veas en las noticias, hasta estás deseando, bueno, pues que venga el fin ya. Porque nos caiga una bomba nuclear ya. Porque así podré yo tener ese paraíso donde por fin seré libre, por fin haré todo lo que he querido hacer y no hago ahora. Sí, por fin podré tener hijos, porque te aconsejan no tener hijos. Por fin podré comprarme una casa, porque te aconsejan no tener una casa. Te aconsejan no ir a la universidad, porque tienes que dedicar el máximo tiempo posible a predicar, o sea, ir de casa en casa dando esas revistas. Es como una empresa. O de construir sus sedes y sus salones.
esclavos. ¿Ah, sí? Pero tienen Claro. esclavos gratuitos. Claro, Claro. claro, porque No, eso es como, sí. es equivalente, por así decirlo, que se entienda, ¿no? Es equivalente como conseguir indulgencias, ¿no? Claro. ¿Sabes? Es como, no, si cuando tú vayas Eso. y construyas nuestros salones, obviamente de gratis, tiene que ser por amor, Ujú, pues Dios más te va a amar. ujú, Y en el paraíso, pues te va a dar una casa más grande. Tampoco dicen eso, obviamente, pero al final la idea mental es esa, vivir en un lugar en donde tu vida ahora mismo, que la estás tirando a la basura, ujú, la vas a vivir después. Claro, donde tú practicas el bien no por amor a Dios, sino por amor a ti mismo, en el fondo un Eso En egoísmo. el fondo un Eso egoísmo es. también, sí, 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 Qué sí. triste. Justo. Interesante, Mm. fenomenal. Y ahí ustedes me comentaban que ya viene la ruptura, entonces Sí, la la muerte de mi muerte de hermano, su hermano. exacto. En el momento que mi hermano fallece, todo fue muy extraño. Todo fue muy extraño porque al mismo tiempo mi hermano tuvo comités con ellos porque mi hermano tenía un pecado, vamos a bajarlo ahí, un pecado en donde ellos le dijeron básicamente que es mejor que se ponga una cuerda al cuello y se tire al mar, se hace pecar a los demás. O sea, hay un texto en concreto, ¿no? Una Sí, cuerda de es la molino. cita de nuestro Señor. Sí, Hay del que escandalice a nuestros exacto, pequeños, más le exacto, valdría una cuerda de exacto, molino al cuello si tirase al exacto. fondo del mar. Y a Pero ahí mí, hay un punto que, sí, antes de que sí, sigamos, sí, 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 sí. que claro, la interpretación de las Sagradas Escrituras, Ujú, y eso lo Ujú, dice la teología, la doctrina de la Iglesia, ujú, le corresponde ujú, a la Iglesia. exacto, ujú. No tú interpretas como tú quieres todas las cosas que exacto, quieres, Eso exacto. es. ¿sí? Y ellos muchas veces pecan de eso Ujú, y llevan a las personas a cometer claro. ciertos desesperos por Desesperos unas totales. falsas Es que interpretaciones. tú imagínate decirle eso a un niño Un de adolescente. 19 años que no sabía ni dónde estaba parado, que al final también tenía depresión. Y también un detalle muy interesante que es que todos los ancianos sacerdotes no son personas estudiadas, no son No, personas que han tenido que pasar una carrera de 5 años de teología, no. no tienen un año de psicología, No, no. pues ¿para qué? ¿Para qué? Si no tiene Exacto, fundamento, exacto, exacto. Pero bueno, retomando el tema de mi hermano, sí, eso fue como muy impactante para mí porque al mismo tiempo también vi en cierta medida un poco la hipocresía de todo esto porque aprovecharon la muerte de mi hermano, yo lo siento así, aprovecharon la muerte de mi hermano porque le hicieron un discurso para que la gente, bueno, vamos a hacer un discurso, a la gente que muere se le hace un discurso, pero mi hermano se suicidó y doctrinalmente ellos no deberían haberle hecho ningún discurso. La doctrina de ellos dice eso, según la doctrina según la de doctrina ellos. de ellos, pero aún así el anciano que le dio el discurso se acercó a mí y a mi madre y nos dijo, no cuenten que se suicidó, no digan nada, cualquier cosa digan que le dio un infarto. Y nosotros durante muchos años nos lo metimos para adentro. ¿Así? Sí, 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 nos lo metimos para adentro. Mi pobre madre, que bueno, mi madre sigue dentro. Y ella no, 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 mi hijo no, tal. Vale, no hay que contar estas cosas. Y durante mucho tiempo, como le digo, estuvimos sin contar eso, pero yo creo que también cogieron ese impulso, porque mi hermano también tenía muchos amiguitos y demás, como para publicitarse al final, ¿no? Y Claro. decir, no, es que para ver a tu hermano, para ver a tu hijo, para ver a tu amigo, tienes que estudiar con los testigos, porque es el único medio y la única forma de volver a ver a esta persona. Y claro, a mí eso fue como, Muy ostras, triste. fue un impacto tan grande que yo también abrí mi mente a la espiritualidad, pero espiritualidad ya más, por así decirlo, New Age. Claro, Budismo, meditar, y ahí también tuve como una especie de camino occidental. Ahí fue mi inicio en el camino occidental, porque claro, antes de llegar aquí hemos pasado por muchas cosas. claro, claro, claro. Y ese fue el momento en donde yo ya empecé a darme cuenta de que hay espiritualidad fuera de la secta, o sea, fuera de donde yo pensaba que no, solamente aquí hay Dios, ya yo empecé a ver de que fuera también hay gente que tiene paz, ¿no? Y ahí fue el proceso de buscar, el hombre en busca, yo siempre digo, fue mi El momento del en hombre en busca busca. de Dios, ¿no? Y ese fue mi momento de empezar a buscar, empezar a Y ahí ya leer. está lo que decíamos de la semilla de la fe, ¿no? Porque Ujú. Dios ya quería poner la semilla de la fe Ujú. para buscar la verdad realmente. Exacto, exacto. Interesante. Exacto. Y eso fue un proceso de años, porque mi hermano tenía 19 años y nosotros teníamos 22. Ujú. 22 años teníamos nosotros en ese momento. Y fue todo un proceso poco a poco de, primero, obviamente, empezar a estudiar psicología, que ya fue una ruptura y separarnos un poco de estar solamente buscando la información en JW, Claro, la Ujú. información de ellos. en la Sí, información digamos de que ellos. ya no era suficiente. Tú estabas ahí y decías, no, aquí hay algo que no Mm, funciona. No va Tengo que bien. buscar fuera, porque aquí no lo estoy encontrando. Pero Exacto. también con miedo, ¿no? Toda escondida. Sí. Y él siempre ha tenido ese, como,
rebeldía, ¿no? En cierta manera, porque él no hacía un testigo 100%. No, Él se planteaba las cosas. Yo le decía, ¿tú por qué no sales a predicar como yo? Yo salgo todos los días. Y él me decía, eso es como una empresa, ¿sabes? Y yo decía, no puede ser, Claro, ¿cómo un testigo se atreve a decir algo así? Y yo, sí. tiene la mente abierta. Entonces se puede buscar fuera, Sí. quizás hay algo. No sé el qué, pero hay algo. Yo lo que decía, ¿no? Y es lo que se ve también, que al Sí. final es como publicitarse. Y yo decía, pero es que para hablar de Dios no hace falta publicitarnos. O sea, yo no tengo por qué aquí, de puerta en puerta, con mi propio testimonio, con mi propia vida, el día a día, rodearme de personas. El trigo crece con la mala hierba. Tienes que estar rodeado de todo el mundo para que todo el mundo vea la luz que puedes llegar a tener por dentro, ¿no? Y claro, yo por eso tampoco era muy devoto, por así decirlo, pero sí me lo tomaba en serio, obviamente. Sí creía en los dogmas, sí creía que Jesucristo es el arcángel Miguel, por ejemplo. Sí creía que no había nada en el cielo, o sea, en el cielo no hay santos. Ellos no creen en los santos. Y si mencionas los santos, eso es del diablo, directamente te dicen. Y claro, esas son cosas que tú crees, de verdad. Yo creía en un paraíso, yo creía en que no tenías que hablar con un expulsado porque le estás haciendo daño si hablas con ese expulsado, y que la voluntad de Dios es que nadie hable con esa persona para que vuelva a Dios. Y claro, todas esas cosas, esas creencias, poco a poco se fueron rompiendo también a la hora de pensar con lógica. Sí. Con lógica, porque yo pensaba con lógica y decía, oye, pero si un padre no le da una serpiente a su hijo, si el hijo le pide un trozo de pan, Dios en su infinita misericordia y su infinito amor, ¿cómo va a rechazar, por poner un ejemplo sin decir nombre, a una muchacha de 19 años que cometió un pecado un pecado, fornicación, un pecado? ¿Por qué todo el mundo la tiene que rechazar? Claro. ¿Por qué todo el mundo tiene que despreciarla y no hablar ni con ella ni dirigirle la palabra? Yo no le veía lógica. Claro. Yo no le veía lógica. Pero ellos también te rompen el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, el pensamiento vamos a decir, cuestionarse tu propia vida, ¿no? Ellos te lo rompen. Entonces, no, tú haz caso solo. Sé sumiso y obediente. Sé sumiso y obediente. Si no entiendes, que esos son discursos que lo dicen los mismos líderes, aunque ustedes no entiendan por qué nosotros hacemos esto y decimos esto, no se lo cuestionen. O sea, tengo que lobotomizar mi cerebro para poder aceptar tus cuestiones. Y es así, es así. Pero no pasó eso. Fuimos rompiendo lo que teníamos en nuestra mente. Por ejemplo, una amiga igual que pecó, bueno, vimos cómo esa persona pasó de ser una persona alegre, feliz, que cuando le pulsaron, cada día venía a la reunión para intentar volver a la reunión de los testigos, cómo se iba como quedando flaca, triste, como no sé, como apagada. Digo, madre mía, pero esto es muy malvado. Digo, diga lo que diga, esto no tiene sentido. Sí, claro. O sea, un Dios de amor no puede permitir que esta chica se queda así. O sea, que bueno, así. No, y lo peor es que ellos piensan que es por amor. Sí. Ellos lo que piensan es que es por amor. No, es que es por amor. Yo, papá, por ejemplo, no hablo contigo, hijo. Y ni le cogen el teléfono. Y te ponen vídeos en donde ejemplos, para que tú sepas cómo ser un buen cristiano, ¿no? De señoras que la hija está expulsada y la hija llama después de un año a su mamá y la madre le cuelga el teléfono. Y ese es el ejemplo que tienes que seguir. Y claro, yo me acuerdo una vez que yo tengo uno de mis hermanos mayores, tengo 3 hermanos mayores, el tercero, él había nacido también en los testigos, pero él no se había bautizado con los testigos y tampoco creía en los testigos, y él había despertado antes, ¿no? Él ya sabía que todo era una secta. Y yo recuerdo una vez que me dijo un ejemplo y me dijo, oye, mira, ¿no te das cuenta que la expulsión es como aquel esposo maltratador que golpea a su mujer porque cocina mal? Y después le dice, es que lo hago por tu bien. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Tu mujer hace un plato de comida, pum, golpes, una paliza. ¿Por qué me pegas? No, porque te amo. Y como yo te amo, te pego para que aprendas. Básicamente es lo que ellos enseñan. Yo no te hablo, yo te echo de tu familia, de tus amigos, de tus hermanos, para que aprendas. Y estás durante un año, bueno, ahora es menos tiempo, pero mis tiempos eran un año, y estás durante un año o más tiempo aún, si es posible, solo, sin nadie, porque tampoco te puedes juntar con la gente no testigo, porque tienes que demostrar que quieres volver. Y estás completamente aislado del mundo, demostrando de que Dios te está corrigiendo, con estrés, con ansiedad, con depresión, y eso luego lo llaman que es amor, que eso es el amor de Dios, es el amor que Dios quiere para ti, para que vuelvas a Él. No tiene sentido. Y lo peor, la gente sí vuelve, pero yo lo que noté cuando hablaba con ellos es que primero vuelven por miedo
Y segundo, ya es como nunca más volver a pecar porque no puedo volver a pasar el año que he pasado fuera, sin nadie. Claro, claro. Y claro. ya se queda. O sea, tú además practicas la virtud también por temor, por Claro. temor servil. Exacto, Eso es. exacto. Tienes miedo de que te expulsen, tienes miedo de morir mañana en el Armagedón, porque ellos piensan que mañana viene el Armagedón, que es el fin del mundo. Y claro, al final Claro, para que los que nos escuchan, ellos cogen ese texto del Apocalipsis tan sublime de San Juan que habla de la batalla final en la cual se reunirán los justos, combatirán a los malos y será el triunfo y tal, y esa gran batalla será en un lugar que es Armagedón, ¿no? Entonces por eso ellos cogen toda esa doctrina y hablan del fin del Armagedón, que vendrá, que tienes que creer en eso y tal, y es una deformación, una visión totalmente deformada. Totalmente deformada, totalmente. Y ahí ya te implantan el miedo, ¿no? El miedo de, oye, no voy a hacer esto por miedo a la muerte, por miedo a que Dios me mate. Y claro, al final volvemos al punto de que ellos se basan mucho en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? Ellos se comparan mucho con el pueblo de Israel, el antiguo pueblo escogido. Y es como, no, es que allí era así, allí, por ejemplo, el tema de la sangre, ellos no se pueden hacer transfusiones de sangre, no, porque en el antiguo pueblo de Israel no se comía sangre. Y como no se comía sangre, nosotros dejamos que nuestros hijos se mueran porque Dios ha dicho que no nos podemos meter sangre. De hecho, nos hacen firmar unos documentos. ¿Ah, sí? Sí, y tienes que ir tú misma a la farmacia, bueno, a la farmacia, al médico, y decir que tú no quieres que se transfunda sangre cuando llegue ese momento. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo hice y cuando me hice católica fue, no quiero. Claro, tienes un accidente, tienes que... Claro, claro. Y volvemos a lo mismo, mira, Mm. con ese mismo punto. Yo recuerdo un texto muy bonito que no recuerdo quién lo dice, discúlpame que a lo mejor no me acuerdo, no tengo buena memoria, pero creo que lo dice Jesucristo, que quiere misericordia, no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Exacto. Es un salmo. Es un salmo. Mira, fíjate que ahí estaba más o menos. Y claro, yo recuerdo escucharlo y demás y pensar, ostras, pero es que claro, la misericordia es salvar al niño, salvarlo. Y yo no, es que yo soy fiel más que los santos y yo voy a dejar que mi hijo se muera. ¿Por qué? Porque es el sacrificio. No, es misericordia en primer lugar, ¿no? Y claro, eso también fueron detalles, ¿no? Que nos fueron poco a poco despertando. Haciendo esa ruptura, ¿no? Sí, haciendo esa ruptura. Pero es muy difícil, sinceramente. Es muy difícil salir y despertar. Sí. No es algo sencillo, porque en primer lugar un testigo no va a ver este canal. No Claro. lo va a ver. No lo va a ver, no se va a meter ni por curiosidad. Es que no puede, ¿no? No puede. Está ofendiendo a Dios. Exacto. Claro. Ellos no pueden hablar con una persona que opine diferente a ellos, que los llaman apóstatas, pues simplemente porque no opinan igual que el cuerpo gobernante. No puedes hablar con ellos, no puedes buscar información que esté en contra de ellos. O sea, tú no puedes hacer un estudio, ¿sabes? Tú en el catolicismo puedes ver todos los papas del mundo, tanto los buenos como los malos. Estudiarlos. Y nadie te va a decir, no mires los malos. No, es que si no escuchas a la gente que habla mal del catolicismo, porque eso es del diablo. No puedes hablar con ellos. No tiene sentido. O sea, al final es romperte la lógica. Es romperte la lógica y el criterio Porque personal. es que la verdad no teme. La verdad no teme mostrarse como ella es, ¿no? Eso es, porque es la verdad. Porque es la verdad. El fin último. Exacto. Es el fin último. Qué interesante, interesante. Sí. Y a partir de esa ruptura, ¿cómo se dio la conversión propiamente? La conversión propiamente fue también, yo diría que fue un misterio, ¿no? Desde nuestro punto de vista es un misterio, porque poco a poco fue todo entender de que teníamos que comer del pan y del vino, desde mi experiencia personal. Aquí nos van a contar un hecho parecido al que conté del judío, pero con testimonios reales, no del siglo XIX. Escuchemos. Es una cosa muy interesante. Los testigos, para quien no lo sepa, tienen una vez al año la conmemoración de la muerte de Jesús. Y ellos lo que hacen es coger el pan, el vino, significan que es un símbolo. O sea, ellos no creen que realmente esté ahí la presencia del Señor. Y ellos lo cogen y lo pasan simplemente. O sea, tú lo coges, lo rechazas. Ellos le dicen que participan porque los únicos que pueden comer son los ungidos. Los que son los top. Solo los ungidos pueden comer. Exacto, solo los que son casualmente su cuerpo gobernante y yo no conozco a nadie. Hay alguna persona por ahí, pero no conozco a nadie. Que además contradice lo que nuestro Señor dice: quien no come mi pan y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Exacto. Entonces solo los ungidos tendrán la vida eterna. Exacto. Que además nadie se sabe quién es. Exacto. Son supuestamente de la Biblia los 144.000
que nadie los conoce, pero son ellos. Son ¿Y cómo ellos. saben que son ungidos? Porque dice que lo saben seguro, Lo que saben jamás seguro. pueden dudar. Jamás pueden dudar de que son ungidos. Exacto. Exacto. Y si tú dudas, no eres ungido. No eres Y ungido. no puedes estar con Dios en el cielo. Claro. Y es absurdo, ¿no? Y yo en 2022... Provoca decir eso, oye, pero yo soy ungido. Sí, claro, sí, claro, porque es que yo no dudo de eso. Claro, Yo claro. soy. Seguro. No, reconóceme, por favor. Pero te llaman loco. Te llaman loco, o sea, literalmente te llaman loco. Y yo, por ejemplo, en 2022, que ya yo venía de un poquito antes, cada vez que yo iba a las conmemoraciones, yo no sé, a mí siempre me llamaba la atención, ¿no? Y era como, pero ¿por qué yo no puedo comer del pan y del vino? Y la conmemoración básicamente es una hora en donde te explican por qué no puedes comer tú del pan y del vino, porque solamente lo pueden comer los ungidos y ya está. Y en memoria de Jesucristo. Y lo pasan. Tú. Y yo eso lo veía como, no sé, triste, que no se le daba la importancia a nuestro Señor. Y en 2022, que fue después de la pandemia, porque en 2020 y 2021 se hicieron las conmemoraciones en casas, en 2022 que fuimos a un sitio y tal, yo recuerdo que cuando se acabó, todo es como bueno, ya está, se acabó, nos vamos a cenar por ahí, todo el mundo guapo, no hay una solemnidad, no hay realmente ha muerto el Señor. O sea, el sentimiento, no hay sentimiento. Y claro, yo estaba ahí con mi mujer, ¿no? Y yo lo veía y decía, cariño, O sea, pero es que es un teatro. Sí, es un teatro. Sí. Y decía, cariño, pero es que esto no está bien, ¿no? O sea, mira, qué pena, me dolía a mí el corazón, claro. Y mi mujer, no, cariño, tranquilo, es que tú amas mucho, ¿no? Yo tomo mucho. Y yo, ¿será? Está loco. Está un poquito loco. Y yo, ¿será? Pero es que esto a mí no le me llega. encaja. Sí, está muy A mí no me difícil. encajaba porque es que es Jesús. Ujú. Y por lo menos, vale, no te estoy diciendo que te flageles, ¿no? Ni que te pongas a llorar como loco, que después ya he llorado yo como loco, pero ese es otro tema. Pero claro, en ese momento yo no veía ahí una devoción real, ¿no? Y casualmente, ese día, nosotros salimos, salimos, estábamos en un hotelito, que alquilaron un localcito ahí en el hotel, y pasamos por una calle, General Ricardos, vivimos por Carabanchel nosotros, Madrid. Y me impactó mucho ver que justo esa semana coincidió con Semana Santa y el impacto visual de ver a un montón de personas de negro, de luto, el silencio, las calles cortadas, ¿no? Ese momento de solemnidad y mirar y ver al Cristo, porque estaba ahí Cristo, el pobre completamente roto en una tumba en un ataúd de cristal, muerto, y detrás la Virgen de negro llorando, ¿no? Y yo recuerdo verlo, el impacto fue tan grande que lo único que puedo decir ahí a mi mujer es como, cariño, es que es así, así tenemos Así tiene que ser. tenemos que vivir, Qué es que ha bonito. muerto el Señor. Y fue muy fuerte porque, como testigo, tú odias el catolicismo. El testigo odia el catolicismo en sí. ¿Por qué? Porque el catolicismo es Satanás, es Babilonia, es la gran ramera, lo llaman ellos, ¿no? Es el diablo, la religión del diablo, básicamente. Pero en ese momento fue como un atisbo, ¿no? De decir, oye, es que por aquí van los tiros. En esa devoción, en ese sentir realmente las cosas, el sentir realmente de que si Cristo murió, tengo que sufrir, tengo que saber que ha muerto, tengo que sentir el luto y la pena, ¿no? Ese fue el primer atisbo de la interesante. conversión, podríamos decir. Muy parecido a este judío que vio desde la ventana la procesión, Sí, ¿no? muy curioso. Y además también es curioso porque es judío. Sí. Y el testigo de Jehová podríamos decir también que son Judaizante, judíos. sí, Exacto. judaizante totalmente. Son judíos, porque al final, aparte de que se basan bastante en el Antiguo Testamento, simplemente pues, ven al Dios Padre Todopoderoso como único Dios y Jesucristo es un profeta más. Y el Espíritu Santo nada, tampoco. No. El Espíritu Santo es electricidad. Es una blasfemia, ¿eh? Es una blasfemia. Es el poder de la fuerza. A Sí. nosotros nos lo explicaron así. Sí, ¿Cómo como nos lo que explicaron? nos explicaron como que Dios simplemente imparte fuerza en el Espíritu Santo y Él actúa, pero no es nadie, no No es una persona. No, No. importa. Y va más allá. Es que a mí me lo explicaron. Yo recuerdo la explicación porque fue muy graciosa. Bueno, seguramente hoy ya cambió la explicación, pero bueno, la de esa época. No, sigue la misma. Sigue esa explicación. Básicamente yo recuerdo que el anciano que me lo contó me dijo, tú imagínate Star Wars. Ya vale. Cuando los Jedi estiran la mano y mueven las cosas, es el mismo, pero ejerce un poder sobre esa cosa, pero es el mismo, pero el poder no es algo personal, es simplemente su energía. Eso es el Espíritu Santo. Dios mío. Claro, porque no se cree la Trinidad, claro. Claro. No es. Y yo luego, cuando leo la Biblia y veo que no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo, Ya es te como, entra hasta el claro, temor a mí de- ya me entra, yo me acuerdo que a mí me Sí. entró una duda muy grande porque Mm. fue como, espera, no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo
de toda la vida se ha creído que era un personal. Y ahora de repente ellos dicen que es electricidad. ¿Eso no es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Y ahí ya va pues el proceso de hacerse preguntas, ¿no? Hacerse preguntas. Y por eso yo digo que cogen todo y lo ponen en contra. Cogen todo, y ese es el Espíritu. Electricidad. O sea, es electricidad que sale de las manos de Dios. No es ni persona ni nada. Por cierto, eso que hablábamos también, que usted estuvo explorando un poco todas las creencias orientales, incluso sobre todo esta tan peligrosa y tan en boga hoy en día también, que es el budismo, que muchas veces se cree que es una especie de meditación para relajarte y nada más que eso, pues creo que algo muy peligroso. Y si usted ya con conocimiento de causa nos puede contar un poco más al respecto de eso también, creo que sería interesante. Sí. Es muy interesante porque el budismo entra en mi vida a través de la filosofía, ¿no? La filosofía budista es como muy zen, todo muy paz y amor, y sobre todo también el hecho de la trascendencia. A mí me llama mucho la atención eso, el conectarme con Dios, que bueno, la Eucaristía es lo perfecto, ¿no? Pero en ese momento era como, ostras, si yo medito durante tanto tiempo, puedo estar más cerca de Dios, ¿no? Si yo medito, y empecé a meterme mucho en las prácticas de la meditación. Las prácticas de la meditación al final te las venden como si fuese inofensivas. Incluso ahora se las llaman mindfulness, un poquito mezclado con la ciencia, ¿no? Y consiste básicamente en dejar tu mente en blanco y empezar a sentir tu cuerpo y demás. Y claro, eso entró en mi vida bastante fuertemente, después más o menos durante la cuarentena, más o menos, después de la cuarentena, porque al final cuando uno es testigo no tiene tampoco un acto devocional. Tu único acto devocional sería una oración rapidito y ya está, ¿no? Solo para precisar eso que usted me decía del vaciar la mente, que muchas de esas religiones buscan la anulación del ser. O sea, sabemos que Dios es el ser, ¿no? Exacto. Dios es el ser absoluto y ellos en el fondo tienen un odio a ese ser, ¿sí? Al ser absoluto, a Dios. Es un odio incluso más profundo que otras religiones, ¿sí? Exacto. Y buscan ese encontrarse en la nada, en el vacío, para huir de ese ser. Exacto. O sea, es huir de Dios de una forma más profunda y metafísica, Claro. interior, en el orden del ser. Sí. ¿Sí? Es interesante también para que sepamos un poco eso. Sí, porque al final tampoco tienen un Dios. O sea, tú te juntas, o sea, te fusionas con el universo. Simplemente. ¿Y qué es el universo? El universo, te dice. Y ya está, ¿no? Y claro, fue bastante interesante porque yo me adentré bastante en el hinduismo, también, aparte del budismo, en el taoísmo, y llegué a una conclusión muy interesante que fue cuando tienes todas estas cosas aquí, todas estas doctrinas, vamos a decirlo, ¿no? Todas estas prácticas también budistas, que estuve 2 años meditando, 2 años, te hacen llegar a la conclusión de que tú no tienes por qué actuar en la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque cada quien, exacto, todo da igual. Tanto lo bueno como lo malo es porque es. Lo malo está bien porque tiene que existir lo malo y lo bueno está bien porque tiene que existir lo bueno. Pero al mismo tiempo, y creo que lo dijo Confucio, bueno, no estoy del todo seguro, pero creo que lo dijo Confucio, tienen una filosofía de no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. No hagas. Y al mismo tiempo va de la mano con la reencarnación. ¿Qué pasa? La gente se acaba suicidando y no pasa nada. No pasa nada, porque bueno, ya volverá, exacto, ya a la siguiente vida, en la siguiente vida. A esa persona le va mal, se hace vagabundo, se muere del asco, no pasa nada, no le hagas nada, no intercedas en su camino, en su río de vida hasta que llega al mar. Pero claro, luego te das la vuelta y ves a Cristo, y Cristo te dice, haz a los demás lo que te gustaría que te hagan. Ya es proactivo, ya es un mensaje completamente diferente, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. Y claro, eso fue... Y el bien y el mal no es que dé igual, sí importa. Exacto. O sea, no puedes anular eso y que te dé igual esa cuestión tan importante. Tan importante, no, y fue muy interesante porque después de haberlo vivido, llegué a esa conclusión de, claro, es que esto es vivir como una planta. Eres una planta, no, medita como un árbol y te quedas así para siempre, como un árbol. Qué bueno haces al mundo, qué bueno haces al prójimo, qué cosas haces buenas incluso para ti mismo. Y sobre todo también el contexto de Dios. Porque para alcanzar la iluminación, el nirvana, tienes que escalar una montaña. Años. Te lo pone difícil. Pero de repente miras a Cristo otra vez y Él no. Él te abraza. Dios ha bajado por ti, va a ti, te dice, ven, sé mi seguidor. O sea, te lo pone fácil, ¿no? Y son esos contrastes que a mí personalmente fue como cuando ya ver y decir, ostras, es que por aquí tampoco van los tiros, ¿sabes? Esto del budismo, sí, muy bonito, los pajaritos,
pero por aquí no van los tiros, porque al final Dios no te puede poner las cosas difíciles, y ellos te las ponen casi que imposible. Dios te pone las cosas fáciles, es padre, es amor en estado puro. Bueno, eso que dice que no podrás ser tentado más allá de tus fuerzas, ¿no? Es una promesa en nuestro una Señor. promesa, No serás exacto. tentado más allá de tus fuerzas. Exacto, Dios es exacto. fiel y leal. Exacto, exacto, exacto. Y si estudia también profundamente el yoga, la meditación, sus orígenes, realmente se ve que hay como un peligro detrás. Hay que Hay tener un peligro. hay un peligro muy ¿Cuántos grande. católicos que hacen yoga católica, no? Eso Que no es. tienen, ¿Hay yoga católico? supuestamente, Sí. ¿no? No, no sabía, no sabía. Sí. Yo es que ya cuando me di cuenta de que... O sea, No es una broma no esto. es una broma, ¿eh? No es una broma entrar Qué en ese fuerte. mundo, no es una No sabía, broma. no sabía. No es una broma, es un peligro. Sí. Y es tan peligroso que personas que todavía no estaban convertidas al catolicismo como ustedes, pues Sí. se dieron cuenta, ¿no? Sí. Sí. Y si se quiere tener un conocimiento un poco más profundo, no tanto de nosotros que... pero hay un canal muy bueno de un padre que se llama Javier Oliveira, que se llama Que no te lo cuente. Olivera. Yo aconsejo Rabas. que ponga ese canal, que son las letras simplemente Q, que no te lo cuente, Sí. Que no te y lo pongan cuente. yoga, porque ahí un sacerdote Te lo con explica, ¿no? conocimiento lo va a explicar profundamente para que por lo menos vea que hay un peligro y no es tan Sí. inofensivo, todo lo contrario. De Todo lo hecho. contrario, no, todo lo Sí. contrario, te abre el alma Sí. para Y sobre cosas todo horribles. Eso en es. ese vídeo que justo estabas hablando, que Ujú. ya cuando lo busquen, aprendan y busquen, un spoiler voy a contar. Los santos de ellos, como nuestros santos, ¿no? San Agustín, Santo Tomás, vale, ellos tienen diferentes santos también. Y tú te pones a ver las vidas de esos santos, eran violadores, Dios eran mío, practicantes de brujería y magia negra, eran asesinos. qué horror. Y estas personas son los santos, son a lo que aspira la gente Claro. que practica estas prácticas. Ujú. Porque no me acuerdo el nombre, pero es el segundo Buda. No me acuerdo el su nombre, no me acuerdo el sí. nombre. Pero ese hombre mató a su A su madre, familia, a toda su su familia. familiar con magia negra, se cargó un pueblo entero. Y es un santo. Y es un ejemplo a seguir. Claro. Y son cosas muy impactantes porque uno no conoce. Uno a lo mejor entra por el ejercicio, por, que voy a estirar aquí, voy a quedarme en silencio. Pero al final tú también estás haciendo una práctica espiritual de una religión que no es tuya tampoco. Claro, clarísimamente. Sí. Tenemos el rosario. O sea, yo ya con el rosario, ¿para qué meditar? ¿No? Y ese Salmo 95 que mencionó antes, o sea, todo lo que no es de Dios tiene su lado demoníaca, ¿no? Puede decirlo así. Solo existe una religión, solo existe una verdad, y esa verdad, Jesús es inteligente, va a haber un camino, una verdad y una vida. No va a ser que cada uno, ¿no? Entonces hay que tener un cuidado con esas cosas y agradecer, ¿no? Que tenemos una fe tan profunda, un catecismo, una información de verdad y abrazarlo y no dejarnos engañar. Dejarnos engañar, que si no, para encontrar la paz, para quitarme el estrés, como si en esas prácticas. Hagan rosario mejor. Hagan rosario o vayan al gimnasio, pues entrenen en el gimnasio. Después vas a ver cuánto estrés te entrará y cuánta inquietud y es horrible. Te después. Sí. Pero así fue nuestra experiencia con ellos. Este complemento del budismo para ya después el salto, ¿no? Al catolicismo. Sí. Qué impresionante. Por lo tanto, estamos viendo el testimonio de personas que exploraron realmente las cosas, ¿no? Que se salieron de los testigos de Jehová y te dijeron, mira, vas a ser católico y ya está. No, para nada. Y fue lo último incluso. Fue algo muy consecuente que se hizo, que a partir, claro, basado en la razón, sin embargo, lo que ya dijimos, que Dios había sembrado esa fe y que es un don de Dios, por más inteligentes que queramos buscar la verdad, pues si no es por ese don de la fe, no lo alcanzaríamos. Y tal vez encerrar esta parte contando un hecho de nuestro fundador, Monseñor Juan, que les va a gustar mucho. Él en los inicios, cuando conoció al doctor Plinio, el grupo de los heraldos inicial, incipiente que había en aquella época, pues cada uno vivía en sus casas, se reunían solo por las tardes, así estaba empezando. Y nuestro fundador, Monseñor Juan, él pasó a vivir en una casa que ya tenían en ese inicio, a cuidarla un poco, a hacer los pedidos, las necesidades que habían, y entró a estudiar en la Facultad de Derecho de San Pablo. Y en la Facultad de Derecho de San Pablo había muchas discusiones, estudian también muchos judíos allí, y discutían sobre la fe. Y discusiones monumentales. Los judíos, que son muy inteligentes, también dan sus argumentos, y Monseñor Juan daba los suyos, hasta que en determinado momento Monseñor Juan le dijo, mire, la Virgen, estaban hablando sobre las apariciones de la Virgen, la Virgen de Fátima ya apareció, ella profetizó todo lo que su reino iba a triunfar, que su inmaculado corazón iba a triunfar, y eso es así, yo lo creo. Y este estudiante judío lo miró y le dijo, Juan, yo veo en usted la fe de los primeros apóstoles. Como que esa fe que derrumba todo porque es sólida y firme, ¿no? Ese don de Dios
que va a acompañar la razón, Ujú. pero es la fe, ¿no? La fe que nos mueve y que nos hace llegar a Dios realmente, que agradecemos a Dios por darnos ese don de la fe, que tenemos que alimentarlo, Meditación. cuidarlo como Un el tesoro tesoro. más grande que Sí. tenemos. Entonces, Soy el padre Manuel Rodríguez de los Heraldos del Evangelio y le vengo a hacer una invitación muy especial, un curso para descubrir la verdadera devoción a Nuestra Señora y poder consagrarse a ella. Es enteramente gratuito, online, y lo único que tiene que hacer para participar es hacer clic. Tal vez Nuestra Señora le está queriendo hacer un regalo venido del cielo. Tal vez le quiere regalar su propio corazón. No deje de hacer clic para participar. y ahora cuéntenos un poco con la Virgen María, esa consagración a la Virgen María, que creo que es un punto capital que todos los aquí que están escuchando el podcast están Wow. queriendo saber. Sí. ¿Cómo entra la Virgen María en ese papel de conversión? La Virgen María entró a través de la oración, y sobre todo ya es cuando nosotros salimos de los testigos, ¿vale? Nosotros ya nos damos cuenta de que los testigos es una secta, nos apartamos de ellos, nos vamos. Esto fue nuestra ruptura mental de los testigos, ya cuando nos dimos cuenta de una secta, fue a agosto de 2023, y para enero de 2024 ya nosotros dijimos, vamos a buscar a Dios en otro lado. Por aquí no hay Dios. Rápidamente. Exacto, rápidamente. Durante todo ese año, 2024, tuvimos un enamoramiento de Jesucristo. Nos encontramos una serie muy buena, no sé si a lo mejor la han visto, que se llama The Chosen, es bastante interesante, que es bueno, una serie moderna, y en ese momento la figura de Jesús fue como muy impactante y a nosotros nos caló mucho, porque claro, hasta ese momento nosotros no pensábamos que Jesús era Dios, ¿no? Y ahí poco a poco empezamos a estudiar, estudiamos bastantes evangélicos, bastante protestantes, porque recordemos que para el testigo, el catolicismo es el diablo. Yo era lo último que iba a estudiar. Lo último. Lo último. Claro. Lo último. Pasan los meses, yo estudio diferentes cosas, entiendo en la Trinidad, la entiendo y la entendí por un canal protestante y lo explicaron muy bien, la verdad. Porque al final ellos siguen pensando en lo mismo. Todos los que nos oyen, recordemos que estamos en el proceso de esa Sí, conversión. O sea, esa no era católico en aquel No, momento, ¿ah? no. Para que Ah, sepamos. Exacto. Y claro, ya todo ese proceso de ver vídeos, de aprender, y llega octubre de 2024, y ya yo había visto bastantes pastores, había visto bastantes personas, pero a mí al mismo tiempo no me convencía nada porque, claro, al final son 50.000 religiones. No hay un depósito de fe, porque entre los mismos protestantes cada uno dice una cosa diferente. Sí. Entre los mismos evangélicos cada uno dice una cosa diferente. Y claro, yo era como, jolín, Y no hay una comunión entre ellos. no hay una comunión entre ellos. Bueno, voy a empezar a ver debates para ver quién tiene la verdad, porque claro, la verdad se demuestra, verdad, mentira. A ver quién dice la verdad. Y me encuentro con los vídeos del padre Luis Toro. Luis Toro es Luis Toro el nombre. El padre Toro le llamo yo. Al padre Toro, y de repente veo que en cada debate gana. Y yo me quedo, Católico, católico, sí. claro, y yo, y católico. Y que yo no quería saber nada de la idea, es el diablo, claro. Claro, En ese momento mi claro. mente es como, no, esto es el diablo. Y de repente veo que le gana a un mormón. Le gana, cuando digo le gana es en el debate puro y duro de doctrinas, Sí. ¿no? Por ejemplo, se planteaban cosas de, no, ¿por qué hay, yo qué sé, que rezar a los santos? ¿Por qué la Virgen María es la Virgen María? ¿Por qué? Bueno, todo lo que es la doctrina, ¿no? Y era cada vez, pum, otro vídeo. Y nadie puede ganar a este hombre. O sea, era como, no puede ser. Aquí pasan cosas. Y yo recuerdo que un día ya había pasado, yo me tiré un mes entero, ¿eh? Un mes entero. Todos los días me lo Viendo encontraba debates. así. Pero solo debate, full debate. Nada de teología, nada de nada. Bueno, solo un debate. método medieval. En la Edad Media de la Sí, disputatio, los sí, estudiantes sí. aprendían viendo Sí. debates. Y yo recuerdo que, claro, ya en ese momento yo dije, esto se lo tengo que enseñar a mi mujer. Porque en ese momento mi mujer pues no se había metido en el estudio de debates y demás. Y digo, cariño, mira, quiero enseñarte un par de vídeos, tal. Los ve y qué tal. Increíble. Yo me encontré con otro padre que me quedé loco. Padre Eugenio Padre se llama. Eugenio. Que explicó la La Eucaristía. Eucaristía. Y yo dije, tiene razón. Y encima explicó con historia, con Sí. fundamento. Yo no estaba acostumbrada a que alguien me Claro. explique con fundamento. Claro. Como que se ilumina algo, ¿no? Sí. La Claro. razón se ilumina. Sí. Acompaña la fe. Y verdadero alimento que te Verdadero nutre el alimento. cerebro, ¿no? Y claro, ya
todo empieza pues a coger un camino, pero a mí me pasaba una cosa. A mí me pasaba, que seguramente le pasará a muchos protestantes en general, que no me cuadraba la Virgen María. No me cuadraba. Yo era como, no, pero es que la Virgen María es un humano, es simplemente una mujer. ¿Por qué tanta devoción? ¿Por qué tanto amor a ella? No tiene sentido para mí. O sea, era como mi choque mental. Y por mucho que yo a lo mejor estudiaba, siempre me venía una voz. Yo siempre la achaco a la voz sectaria, ¿no? De la antigua doctrina mía. De, es que a lo mejor esto no está bien. Y es que si esto ofende a Dios, y si esto ofende al Hijo, y la Virgen, me costaba mentalmente mucho la Virgen. A mi mujer no tanto, ¿a ti cómo fue? No, yo estaba, no sé, me encantaba saber que hay una mujer que le da un lugar tan maravilloso. O sea, con los testigos no le dan la importancia que merece a una mujer. Yo decía, ¡hala! Vale, pues vamos a estudiar Qué más. bonito. Digo, aunque no lo entienda, seguro que lo entenderé. Simplemente que ahora pues no lo entiendo. Ya está. Y miren que en la Iglesia Católica la devoción a la Virgen María es algo tan suave, tan dulce, como muchos santos dicen, algo tan suave, tan dulce, que no hace falta a nosotros decir, tienes que ser devoto de la Virgen María. Claro, es bueno decirlo, pero eso surge naturalmente en todas las almas que son católicas, ese amor a la Santísima Virgen, que es la madre que te cuida. Nadie le enseña a su hijo, vas a ir al colegio para aprender a querer a tu madre. Hombre, no. La quieres. La quieres. Es tu madre. Es natural. La quieres porque la amas. Y claro, yo, volviendo al punto, ¿no? Yo quería estar con Dios y agradarlo al 100%. Al 100%. Y claro, para mí era como un sentimiento de culpabilidad el ver a la Virgen como figura de materna, como figura en sí, su sola figura, ¿no? Y yo recuerdo orar a Dios. En ese momento yo me pongo a orar y digo, por favor, Cristo, orar a Cristo, que antes no oraba a Cristo, porque solo se oraba a Dios Padre. Y pedirle, quiero amar a la Virgen tanto como tú la amas, porque quiero entregarme a ti. Y si este es el camino, tengo que aprenderlo. Quiero aprender todo como si fuese un niño pequeño. Quiero amarla como tú la amas. Ojo, aquí hay un fundamento teológico muy grande, porque no creía en la Virgen, tenía reticencias hacia ella. Sin embargo, Dios inspira en su corazón una oración para creer en la Virgen. Sí. Qué bonito. Es impresionante Sí. Ahora ya pensándolo es como, Dios mío, ¿no? ¿En qué momento? Pero es tal cual. Dios ya le infundió ese don de amar a Nuestra Señora. Sí. Y fue todo como por obra y gracia del Espíritu Santo. Después de la oración, 2 días, heraldos del Evangelio. Consagración a la Virgen María. Y dije, no puede ser. Qué impresionante. No puede ser. Digo, ostras, yo no conocía a los heraldos. O sea, como tal, nosotros somos recién nacidos prácticamente, ¿no? Somos recién nacidos. Y esto pasó más o menos en enero, cuando fue la consagración, enero, febrero, fue más o menos la anterior consagración. Y fue increíble porque fue ver la respuesta, ¿no? Decirle al Señor, ayúdame a amar a tu madre como tú la amas. Consagración a la Virgen María. No lo pensamos. Dije, cariño, mira lo que me he encontrado. Mira, ¿y quién es de los heraldos del Evangelio? No sé quiénes son. Pero ¿son católicos? Son católicos. Ya está, este es el camino. Ya está. Vamos a meternos. Y yo recuerdo incluso más o menos la semana exacta. Sí, son 30 días, ¿no? De son clase. 30 días de clase. La primera semana fue para mí increíble porque fue el vaciarse, ¿no? Sí, el sacar todo de dentro y el estar pensando, quiero ser como un niño pequeño. Un niño pequeño, ¿cómo aprende? De cero, sin cuestionar, sin decir, no, es que yo creo. No, yo creo nada, quiero aprender de cero. Ya después, la segunda semana, el empezar a entender todo más, la doctrina más profunda. Pero aún así, había algo dentro de mí, ¿sabe? Algo de, no sé si esto está bien, no sé si esto es lo correcto, pero aún así seguí orando, Señor, por favor, ayúdame a amar a tu madre como tú la amas, a amar a tu madre como tú la amas. Y poco a poco, cuando entendí que era el arca del pacto, dije, no puede ser. Y ya fue mi madre. Fue como entiendo. Ella también está profetizada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento entiendo cómo no voy a amar a la madre de mi Señor. Y que no hay ningún problema, ¿no? Porque también le preocupaba mucho de decir, pero si amo más a María, entonces no amo tanto a Jesús. Pero ahí también se explica eso. Ahí se explica lo del amor, que no tiene que ser, ¿cómo es que dice la palabra en concreto? El amor no tiene que ser escrupuloso. No puede haber escrúpulos, es la madre del Señor. ¿Cómo crees que la ama? ¿Cómo crees que la ama Jesús? Y en ese momento ya fue como, vale, ya está. Tengo que amarla como una madre. Tengo que sentirla como una madre en mi alma. Y al mismo tiempo, todos son paralelismos. Con mi madre entré en un problema muy grande. Muy, muy grande, muy, muy gordo. Porque, claro, ella es testigo. Y yo, el 27 de diciembre, después de ver la película de San Agustín, que decidí
echarme, ¿no?, a la piscina, ¿no?, y decir, no, quiero ser católico. Yo fui a hablar con mi madre a decirle, oye, mami, ya yo encontré mi religión, porque claro, un año antes le dije que me iba de los testigos, que también fue muy duro para ella, en la religión católica. Para ella yo estaba endemoniado, básicamente, ¿no? Y fue como un abandono. Mi madre me ama, a día de hoy ya nos estamos bastante mejor, tal, pero en ese momento obviamente ella también se siente así porque es su fe, ¿no? Es lo que le enseñaron a ella Es lo que también. exacto, yo no le echo las culpas para nada. Pero fue un abandono tan grande de la madre, de mi madre carnal. Y yo en ese momento todavía no, la Virgen no estaba de por medio. Fue más o menos justo ahí a la par, antes de la consagración. Quedó huérfano. Sí, y me sentí tan mal, me sentí tan dolido. Bueno, mi mujer es testigo, o sea, yo me puse hasta a vomitar, no sé, nunca había sentido un dolor tan grande. Sí, yo fui a hablar con su madre, en plan, trátalo bien, Sí, aunque no sí, entienda, pero no pudo. O sea, realmente el testigo fuerte dentro de la religión tiene como ese corazón un poco de piedra, ¿no? No es un peleador de carne, totalmente, porque no tiene compasión por su propio hijo. Pero mire el paralelismo de ese abandono de la madre y cómo entró la madre María, ¿sabes? Fue una cosa, o sea, un milagro, porque quitó todo ese dolor, ese vacío que sentíamos, yo misma con mi propia madre, ¿no? Lo quitó y fue como, vale, somos amados, tenemos una madre, ya está, solucionado. Sí, increíble. Me pongo eufórico, me acuerdo y digo, no puede ser. Y para mí también un milagro muy grande fue hacer el rosario. Yo recuerdo pasar 2 días fatal. Lo que quería decir antes es, la muerte de mi hermano me afectó mucho, pero ese momento con mi madre podríamos decir que se igualó a dolor. Impresionante. Sí, impresionante, porque fue un dolor físico también, emocional, fue un dolor muy grande. Fueron 2 días duros, duros, duros. Y al tercer día fue cuando hice por primera vez el rosario. Por primera vez el rosario. Que no lo hice así tal cual, simplemente me puse un vídeo de un rosario, pues hablado. Y me empezó a acompañar. Y me empezó a acompañar. Sentí una paz tan grande, pero tan, tan, tan grande, que aquí también, bueno, viene un recuerdo del pasado cuando yo hacía meditación, ¿no? Que la meditación te da cierta paz, pero tardas muchos meses en alcanzar esa paz. Yo después de 2 meses de meditar media hora todos los días, en 2021 fue, yo sentí cierta paz, pero con el rosario, al segundo misterio, euforia. Era absurdo. Y yo me acuerdo que ese día, de la pena, llegué a mi casa y digo, cariño, estoy loco. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que no siento dolor, me siento extasiado. Qué impresionante, sí. Lo que hace la Virgen María. Sí. Me siento extasiado. Y por pie a eso también le pedí también al Señor que la quiero amarla como ella, ¿no? Y yo le decía, cariño, tienes que hacer el rosario, tienes que hacer el rosario. Y yo, bueno, ya estaba un poquito más resistente, tal. Y digo yo, bueno, a lo mejor esto es autosujeción, porque puede ser autosujeción. Al día siguiente lo voy a hacer otra vez. Me levanto por la mañana igual con dolor de estómago, otra vez mal, ¿no? Claro. Con el sentimiento negativo. Voy a hacer de nuevo el rosario. Éxtasis. Absurdo. Completamente absurdo. Fue como, ¿qué es esto? O sea, esto es la llave de la paz, ¿no? Y ahí me empecé a hacer el rosario, pero volvemos al punto de antes, de la consagración. Yo todavía estaba con ese pelillo, ¿no? De no sé si a lo mejor, por lo menos la meditación sí funciona, pero no sé. Pero ya después de la consagración, ya es mi madre, la amo con todo mi ser. Es absurdo. Yo digo que es absurdo porque una mente de no saber nada, de incluso hasta despreciar, a amar con todo el alma, es que es por Dios. Es por Dios. Qué bonito. Ahí vemos cómo Dios dejó nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles un gran poder de distribuir los sacramentos, de guiar la iglesia con el Papa, San Pedro y tal. Pero es evidente que a la Santísima Virgen María no le podía dejar menos. Es tal cual. Y eso lo dice nuestro fundador, Monseñor Rion, una vez que él fue a Lourdes en el año 98. También venía con grandes dificultades. La comunidad de los Heraldos había tenido una división en el 95 con la muerte del primer fundador, el doctor Plinio, y él llevó adelante toda una causa con mucha santidad, con mucha valentía, pero con mucha dificultad para él también. Y en el 98 estuvo en Lourdes, y él viendo a Nuestra Señora hacía un perdón, una misericordia, una bondad, tal, y él después hizo una reunión comentando sobre las gracias mariales, porque claro, la Virgen María distribuye las gracias de Dios, como una madre que distribuye los bienes de su esposo. Y decía, es evidente que a los apóstoles les dio muchísimo a la iglesia. La Virgen María también evidentemente actúa a través de la iglesia. Claro que está. Pero le dio un poder a ella que no está al alcance de nada. Y que incluso ese poder va como que darle más brillo
a los sacramentos, a la acción de la iglesia, de la redención, a todo aquello que Dios quiso. Y es evidente, y se nota mucho en estos momentos que San Luis María, que habla de esas personas que vendrán, que respirarán a María como respiran el aire, ¿no? Como que Nuestra Señora va conquistando los corazones, ella es la reina de los corazones, los conquista y es irresistible. Si San Pablo tuvo una gracia, cayó del caballo y fue irresistible, pues yo creo que con la Virgen María es más irresistible. Más aún. Más irresistible aún. Un pequeño paréntesis, en Brasil, en Ubatuba, que es una playa, una ciudad que tiene playa, tiene mar, marítima, cerca de Santos más o menos, bajando de San Pablo así por la sierra hacia el mar. Un grupo de heraldos en el año 2002, 2003, estaba llevando a la Virgen por las casas, rezando el rosario y llevando a la Santísima Virgen. Y entraron en una casa y el dueño era un judío. Pusieron la Virgen, empezaron a cantar el 13 de mayo, la Virgen María, el ave de Fátima. Y el hombre no dijo que no era católico ni nada. Le dijeron, ha llegado la Madre de Dios. Y él miró a la Virgen, que además la Virgen de Fátima que llamamos los heraldos es preciosa, es preciosa. Que él se puso a ver a la Virgen y empezó a llorar. Y dijo, yo soy judío, pero ella es la madre. Ella es la madre. Y empezó a llorar. Es irresistible. Porque es irresistible. La Santísima Virgen conquista. Es increíble, es increíble. Irresistible. Y es tan triste que la gente nos la robe, ¿no? Ahora que uno la tiene, es muy triste porque no la ven como la tienen que ver. Es simplemente, bueno, un cero a la izquierda prácticamente. Pero da tanta paz, tanta alegría, completa. Yo diría que completa la fe. Completa el éxtasis de Dios. Claro que sí. Al final. Mira, a mí lo que me emocionó mucho fue ir a misa. Ir a misa. Ir a misa. Yo fui a misa, me quedé ahí sentado mirando a Jesús y dije, no puede ser. Jesús me habla y yo le hablo. Digo, aquí sí hay devoción. Y también me impresionó mucho el evangelio que se predica en la misa, porque tenía entendido que los católicos no estudian la Biblia, no saben nada de la Biblia. Digo, no puede ser. Aquí se estudia, se han leído el Antiguo Testamento y encima se ha leído el evangelio de Jesús. Sí. Entonces sí estudia, increíble. Luego existe el catecismo. Digo, ¿y qué es eso? Pues ahí está toda la información, todas las preguntas que te haces, no te las tienes que hacer tú misma y respondértela. No, hubo filósofo, hay información, hay fundamento. Y es como, sí. Pues es muy pasional para nosotros, es como muy bonito, muy divertido, muy emocionante, no dejamos de estudiar. O sea, no sé. Los padres apostólicos también hicieron mucho, porque al final, incluso no es algo que solamente no desde los testigos, sino ya de todos los protestantes en general, que ellos no estudian la historia. No estudian la historia, no se ponen a coger, no cogen bueno, un es libro. Que un protestante que estudia su historia, dígame usted ya con Martín Lutero, claro, y todo lo que... Claro, pero no cogen literalmente, ¿en qué año vivimos? 2025, después de Cristo. Vale, vamos a año 1. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Que para mí eso también fue muy impactante descubrirlo. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Tú coges la Dadille, creo que se llama, o bueno, los padres apostólicos mismos, y empiezas a ver que desde el siglo I la Eucaristía era el centro. El centro, y es como, pero, ¿y ahora por qué esta gente dice que no es el centro? No tiene tampoco vínculo con ese origen, claro. Con ese origen que Jesucristo lo dejó ahí. Es lo más próximo que hay al Señor. Y claro, ponerte a estudiar eso. Ponerte a ver de que de repente el catolicismo son los que conservan esas tradiciones. Es la única que conserva estas tradiciones. Y es impactante, es impactante. Nosotros nos volvimos casi locos, casi locos. Y yo diría, bueno, locos. Porque era tanta información, era tantos milagros, era ver la evidencia constantemente, decir, no, es que cojo cualquier cosa, todo está en la historia. Y después la Santa Iglesia es como una especie de tesoro inabarcable, donde encuentras cada vez más maravillas y maravillas. Más. Es maravilloso. Y esos son puntos, ¿no? Que más nos hicieron coger más amor. Y también, bueno, la misa. Sí. La misa, nosotros empezamos a ir a misa en enero, en la primera semana de enero, después de lo de mi madre, la primera o la segunda semana de enero, justo había una pequeña parroquia, hay una pequeña parroquia a 5 minutos de nuestra casa, y ese día estaba yo y mis 2 hermanos mayores, estábamos los 3. Y dijimos, ¿y por qué no vamos a misa? Porque con mi tercer hermano, el tercero, ya estábamos viendo muchos vídeos del padre Luis Toro y demás. Venga, vamos a misa. Y como dice mi mujer, fue muy impactante porque a mí lo que más me impactó es el acto ritual. Que no es una merendola de amigos, que no es aquí escuchar a un señor que luego hay que aplaudirle después porque, qué bien ha hablado. No, es un ritual. Es
todo devocional. Tú te pones de pie cuando el sacerdote se pone de pie, te arrodillas cuando sacan la Eucaristía. Son muchas cosas que es como volver a sentir la religión de verdad. Porque Claro. eso es religión de verdad. Te pones a estudiar luego el resto de religiones y el hinduismo es religión porque tienen sus actos rituales. El budismo es religión porque tiene sus monjes, sus rosarios también. Bueno, no sé si se llama rosario, pero tienen sus cosas. El islam es una religión porque tienen su estructura, tienen su solemnidad. Y de repente te encuentras con el cristianismo y quitando algún anglicanos y demás, los protestantes no tienen acto ritual, no tienen una devoción ritualística, religiosa, heredada del pueblo de Israel por los jesuitas, por el sumo sacerdote. No lo tienen. Y de repente me doy cuenta de que el catolicismo sí. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Vosotros mismos, para nosotros siempre decimos una cosa muy graciosa sobre los heraldos del Evangelio, que son los jesuitas de nuestros tiempos, ¿no? Son los monjes contemporáneos nuestros. Sí. O sea, en el momento que existieron los jesuitas, por poner un ejemplo, ¿no? Habían personas como nosotros que los veían con sus túnicas, llevando el evangelio, y nosotros os tenemos a vosotros. Sí. Y fue como, ostras, qué fuerte. Incluso es viva la iglesia, porque sigue existiendo históricamente y dando cada vez más alimento, dando cada vez más hermosura, que es lo que se merece nuestro Señor. Y hasta los heraldos cuando vinieron a nuestra casa fue como, que han venido de verdad, no puede ser. Sí. O sea, ¿por qué Dios nos está bendiciendo tanto? Yo me sentí cual Abraham con los ángeles aquellos, que puede ser. Y cantando los gregorianos y la Virgen, la pudimos tocar. No soy digno de que el arca del pacto entre en mi casa. Muy bonito. Y claro, todo esto nosotros no estamos bautizados. Y es como una dicha más grande, ¿no? Porque es como, Dios mío, o sea, estamos locamente enamorados. Y tenemos la suerte también de poder vivirlo de forma adulta. Sí. No fuimos niños pequeños que a lo mejor nos echaron a catequesis con 2 años, 3 años y no nos enteramos, sino que nos estamos enamorando de verdad de forma madura y es un regalo. Es un regalo de Dios al final todo. Es el regalo más grande que se puede recibir. Y no hay más alegría cuando tú encuentras realmente el objeto al cual tú debes ir, que es Dios. La verdad. El camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Y eso realmente trae la verdadera alegría. ¿Qué son las riquezas comparadas a esto? ¿Qué es el prestigio humano? ¿Qué son las relaciones sociales? Un montón de basura. Todo eso comparado con esto es tanta alegría que incomparable. Que va a ser colmada después con la visión beatífica, lo que es ver a Dios realmente, esa fuente de la luz, de la verdad, del bien, la fuente del bien, la visión de Dios, la visión beatífica. Es algo que San Pablo, dice que él estuvo en la visión de Dios, tal, y no tiene cómo describirlo en palabras. Realmente es un Dios que nos ama tanto, que nos hace participar de lo que Él es en su infinitud. Increíble. Es infinito. Y todos nosotros podemos alcanzarlo, lo encontraremos. Y bueno, muchísimas gracias por este testimonio, por lo que nos cuentan. Espero que todos los que nos oyen, por favor, recen aquí por Ricardo y por Yoli para que ya 6 meses, ¿no? De que 6 meses el bautismo. Nos han dicho 1 año, ¿no? Y ya llevamos 6 meses, así que 6 meses. Ya les queda 6 meses para recibir el sacramento de la iniciación. Después todos la Eucaristía, el poder comulgar, van a ver después que es que la comunión, que es recibir a Dios. El vivirlo. Y también se quedan muchas cosas en el tintero, qué pena. Porque nuestra primera Semana Santa también fue... Cuéntanos un poquito. ¿Cómo fue nuestra Semana Santa? Tenemos unos minutitos. Fue el llorar todos los días prácticamente, el sentir realmente cómo se vivía, cómo se vive y cómo se va a seguir viviendo la experiencia del Señor, de la encarnación, de cómo fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al 3er día, y todo eso, verlo tan real. Yo recuerdo que la que más me impactó, el día que más me impactó, fue tanto la Vía Crucis, pero más fuertemente la misa de la noche, no me acuerdo ahora mismo el nombre. La vigilia pascual. Fue tan impresionante, porque es la devoción llevada al amor extremo, ¿no? Ir de noche, consagrar el fuego, cada uno con sus velas, luego la canción de que Cristo había resucitado. Yo recuerdo que hasta ese momento yo venía llorando todos los días, yo cada vez que iba a misa miraba el cuerpo de Cristo, me ponía a llorar, pero en ese momento entendí de la alegría
de que el Señor había resucitado. Y fue como que esas lágrimas también fue como, ya se fueron, ¿no? Se transformaron en dicha y en felicidad. Y fue increíble nuestra primera... A mí personalmente me impresionó la Vía Crucis porque, bueno, queríamos estar empapados, ¿no? Durante toda esa semana no queremos perdernos nada. Entonces vimos la película de Cristo, la Pasión de Cristo. Nunca la habíamos visto. Yo nunca la había visto. Yo la había visto de pequeña, pero hay un momento en el que María se acerca a Jesús cuando está ya crucificado y como que le da un beso a los pies. Sí. Vale. A él le encantó esa escena y me lo dijo. Bueno, pues cuando fuimos a la Vía Crucis no sabíamos que tenías que acercarte y besar. Sí. Vale, pues imagínate nosotros de repente acercarnos poco a poco. Yo dije, ¿me estoy casando? O sea, ya está, es una boda. Y darle un beso a Cristo como en ese momento. Dije, qué regalo, me está permitiendo a mí, un ser que no es nada, vivir este momento con él, tocarlo, darle un beso, dichosos. Dichosos, muy dichosos. Fue una experiencia que la verdad que sí, tenía que ser un sello de aquí es el sello. Ahí, ya fue. Yo me entrego al Señor y que pase lo que tenga que pasar. Y en cuanto a los testigos, por decir algo, por favor, si algún testigo nos escucha, que no tenga miedo, que no piensen que fuera no hay esperanza, que no hay Dios, no. O sea, Dios está vivo, el camino, la verdad y la vida es Jesucristo y está aquí. Podemos encontrar, podemos llegar a Él, Él nos va a acoger en su seno. Por favor, que no tengan miedo, que se lance, que tenga fuerza. Dios les ha dado esa capacidad. Es posible, todo es posible. Y sobre todo, a lo mejor también un mensaje, ya no solamente a los testigos, y más bien, ya no a los testigos, sino también a los católicos, que sepan que tampoco es algo inofensivo. No es algo inofensivo, no es algo que se pueda comparar incluso con otras religiones protestantes, porque al final hay que estudiar y simplemente con estudiar se van a dar cuenta que es Corea del Norte, como le estábamos comentando antes. Simplemente piensen, ¿qué pasaría si le dan un país a los testigos? ¿Cómo tratarían a sus habitantes? ¿Qué pasaría con aquellos que ya no crean lo que creen en los líderes, ¿no? ¿Qué pasaría con esas personas? Y ya para el que a lo mejor es testigo, el que tenga un conocido testigo, lo único que se puede hacer con ellos sería animarlos a que estudien la historia, que vean con sus propios ojos que existieron padres apostólicos, que existió una iglesia primitiva, que aunque ellos digan que la iglesia primitiva hacía lo que ellos hacen, no lo hacen, ¿no? Y una pregunta muy buena que yo se la planteé un día a mi madre, que no me la ha respondido y no creo que me la responda, fue, mire mami, si usted estudia la historia y me demuestra que en algún punto de la historia primitiva existieron las mismas doctrinas de los testigos, yo me hago testigo otra vez. Pero eso no es así. No es así. Y es una buena pregunta porque así ellos también poco a poco se van dando cuenta de dónde están. Y poco a poco se van a dar cuenta de que está en una mentira, en un engaño. Lo suyo, lo que ellos creen es de hace 100 años. Durante 1900 años Dios mantuvo a la humanidad en secreto, en silencio. O sea, que cruel también por parte de su Dios, ¿no? De que durante 1900 años Dios mantuvo a la gente en plena oscuridad y a este señor en Estados Unidos le dio la luz y hace 100 años Dios apareció. No tiene sentido, ¿no? Y eso sería el que animen a estudiar. Los animen a ellos, que seguro que por ellos mismos van a encontrar la felicidad que tanto ansían. Esos temores van a desaparecer, las tinieblas se van a alejar, brillará la luz, como dice nuestro Señor. Entonces, fenomenal, pues muchísimas gracias realmente por ese testimonio. Podríamos seguir hablando aquí horas, pero bueno, espero que hayan podido acompañarnos hasta el final. No olviden de compartir, rezar por este matrimonio para que pueda llegar a los sacramentos, seguir adelante, avanzando en la fe, con esa devoción a la Santísima Virgen María, que ella es la que nos conquista a todos. Y acompáñenos, comparta, rece por nosotros, rezaremos por todos los que nos oyen también, prometemos nuestras oraciones. Y para terminar, si rezamos un Ave María a la Santísima Virgen, pidiendo para que ella conquiste más almas, que ella sea la gran conquistadora de los corazones, para que esas conversiones realmente vengan a través de ella, para que Jesucristo reine por la acción de ella y toda la humanidad, toda la Santa Iglesia tenga el esplendor que deben tener, pues por la acción de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Salve María.